Personajes de carne y sabueso. Nos situamos en Menorca, una isla española situada en el mar Mediterráneo que pertenece al archipiélago de las Islas Baleares. Es el inicio de la década de los años 90 del siglo XX. Una compañía aseguradora contrata a un detective privado. Resulta que un joven bailarín de flamenco reclamaba 100 millones de pesetas, unos 600.000 euros, por un accidente que le había dejado inválido en silla de ruedas. Una vez que acepta el caso, el detective se hace pasar por un empresario con la intención de producir un espectáculo musical. Contacta con el bailarín convaleciente y le convence para que le haga una demostración antes de contratarlo para el espectáculo. Este acepta y le hace todo un show en las escaleras del puerto de Mahón, al este de la isla. Sube y baja las escaleras, lo hace bailando con zapateados y giros, mientras los colaboradores del detective documentan todo lo que ocurre, toman fotos escondidos tras un jardín cercano. Meses después fue el juicio. El detective había ahorrado a su cliente esos 600.000 euros. Eso sí, a la salida del juzgado se encontró con decenas de familiares del joven bailarín que querían linchar al detective. Tuvo que ir escoltado por la policía directamente al aeropuerto. Hoy, amigos y amigas, rendimos tributo, rendimos homenaje a Jaime Cabanach Orpella, aquel que fue el primer detective en las Islas Baleares, un visionario de la actividad del detective privado, aquel del que sus compañeros de profesión lo recuerdan por su profesionalidad, elegancia y educación, aquel cuya calidad humana y profesional fue reconocida con la mención honorífica de la categoría A y también la B por su distinción en el cumplimiento del deber. Para comenzar nuestra historia, nos retrotraemos al 1 de enero de 1933, en Sabadell, una localidad de Barcelona. Sus padres fueron José Cabanach Escrigas, un hombre forjado con ese material especial del que estaban hechos los hombres de inicios del siglo XX, trabajador desde muy niño. Su madre, Emilia Orpella Gatel, una preciosa y trabajadora mujer. Sus padres tuvieron una empresa industrial en el sector textil de Sabadell y fue toda una referencia en la década de los años 50, 60 y 70, lo cual dio cierto sosiego económico a sus hijos. Llegaron a tener 3, Aurora, que sería la mayor, Jaime, nuestro personaje principal, que sería el mediano, y por último, Francisco. El pequeño Jaime estudia en el Colegio de los Maristas y ya de adolescente estudia maestría industrial en Barcelona. Más tarde llegarían los años del servicio militar obligatorio. Fue en ese tiempo cuando floreció una de sus mayores cualidades, una extraordinaria habilidad social, un maestro en las relaciones públicas, alguien con don de gentes, como se decía antes. Esas características innatas le hicieron, no por ende, que fuera comercial en la empresa familiar de su padre. Pero el joven Jaime tiene un sueño. Él quiere ser policía. Empieza a documentarse sobre temas policiales, los estudios exigidos. Sus amigos y contactos en el cuerpo le cuentan casos, investigaciones, conceptos sobre la justicia y la verdad. Nunca sintió el apoyo de su padre con esta decisión. Su padre quería que continuara en el negocio familiar. Tiene varios amigos policías que le ayudan y compagina su trabajo en la fábrica con la de escolta de celebridades en Barcelona. Por ejemplo, del futbolista húngaro del Fútbol Club Barcelona, Ladislao Kubala, para evitar que saliera de fiesta hasta tarde las noches antes del partido. Pero nuestro protagonista, Jaime, ha superado la edad para entrar en la Policía Nacional. Es a mediados de los años 60 cuando descubre su verdadera vocación, la investigación privada, de modo que comienza a realizar cursos de formación relacionados y a trabajar en agencias de detectives de Barcelona. Sabemos que en 1969 se traslada a vivir a Mallorca y es aquí donde intenta conseguir una licencia para trabajar como detective.
pero es en el año 1971, al realizar una investigación en Ibiza, cuando abre los ojos definitivamente y ve las posibilidades que hay en Mallorca. La zona no estaba cubierta por ningún despacho y los detectives de otras provincias tenían que acudir desde la península para realizar investigaciones. De modo que se convierte en el primer detective con despacho en la zona. En julio de 1971 consigue su licencia, es la número 120, y se convierte en el primer detective privado de la ciudad. Primero abrió su despacho en la calle Pérez Galdós. Para el nombre del despacho elige sus iniciales, Detectives JCO, y más adelante en calle Berenguer de Tornamira, donde comienza a ser conocido como Detectives Cabanach. A mediados de los años 80 llegó a contar con una docena de auxiliares y un secretario. En sus inicios, para sus primeras investigaciones, utiliza un SEAT 600, unos prismáticos y una vieja cámara fotográfica, contando con la ayuda de una secretaria y 2 colaboradores, lo que se llamaba antes auxiliares. Los siguientes años fueron de una actividad intensa. Consigue convertirse en uno de los detectives de cabecera de la zona. Es una referencia que contaba con el respeto y admiración de policías y guardias civiles. Entre varios de sus éxitos, el caso de Pepín el Pelirrojo, un perturbado que se había dedicado a enviar cartas amenazantes en nombre de ETA al entonces alcalde de San Francesc, Xavier de Formentera. También, entre sus casos más destacados, el llamado asunto de los croupiers, un grupo de profesionales del Casino de Mallorca que en los años 80 desviaban a clientes de alto nivel y organizaban partidas clandestinas en un bar de Som Armatans, donde fueron sorprendidos infraganti. Para la investigación llegó a contar con los colaboradores de la península para hacerse pasar por jugadores ávidos de emociones fuertes que llevaban grabadoras pegadas al cuerpo con esparadrapo. La investigación permitió demostrar que la práctica totalidad de los croupiers eran colaboradores de la trama, por lo que fueron despedidos. Trabajaba en una ciudad turística y esto le daba muchas posibilidades de actividad, más allá que las investigaciones relacionadas con infidelidades matrimoniales, como la conocida figura del detective de hotel, donde se convirtió en el encargado de seguridad de las principales cadenas hoteleras. Entre sus funciones, detectar camareros y camareras que sustraían efectos, el desvío de género y material que llegaban a las cocinas, empleados que subían a las habitaciones de las clientas. Era peligroso que un camarero subiera a una habitación con una clienta porque en caso de robo ella podía denunciar al hotel y podía hacer mucho daño a su reputación. También recepcionistas que enviaban a los turistas a establecimientos, digamos, poco recomendables a cambio de una comisión. O el control de los trabajadores que fingían bajas. Por ejemplo, un camarero que durante la baja laboral trabajaba para otro hotel en la otra punta de la isla, cobrando de ese modo ambos puestos a la vez. Una de sus actividades principales fue todo lo relacionado con el boom de la droga. Muchos padres le contrataban para vigilar a sus hijos de los que sospechaban que consumían estupefacientes. Incluso Jaime Cabanach llegó a tener como cliente a celebridades de su tiempo, que le contrataban para que evitara que fueran fotografiados. Jaime, además, estuvo siempre muy vinculado con el colectivo de detectives. Fue uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Detectives Privados. Le encantaban las motocicletas. Dicen que incluso llegó a participar en carreras oficiales para la marca Montesa. Le apasionaba la lectura, viajar y disfrutar de buenos momentos con sus amigos. Era formal, serio pero a la vez divertido cuando tenía que serlo. Era alegre, todo un seductor y con una extraordinaria virtud para la empatía. Cariñoso, exigente, primero con él y luego con los demás. Era el único modo de mantener esa referencia profesional en la que se convirtió. Tenía la mentalidad muy abierta en todo lo relacionado con la tecnología. Intentaba estar a la última con grabadoras, teleobjetivos, las primeras videocámaras. Llegó incluso a tener microcámaras que venían directamente de Japón.
Cuando le preguntaban por las cualidades que tenía que tener un detective, él siempre decía que tenía que ser como un tercer ojo de la propiedad, que era como un infiltrado que velaba porque todo funcionase bien, que la constancia era algo imprescindible. En 1997, tras una dilatada y brillante carrera, se empieza a retirar, aunque siempre siguió muy de cerca el mundo de la investigación privada que le apasionaba. Es a partir del año 2004 cuando cede la dirección de la empresa a su hijo Juan Carlos, que ha convertido el grupo Cabanach en una de las principales empresas de seguridad e investigación privada del país. En los últimos años de su vida, desde los 76 a los 79 años, padeció Alzheimer. Jaime fallece el 18 de enero de 2012 con 79 años. Hasta aquí nuestro homenaje a Jaime Cabanach Orpella, nuestro protagonista de hoy en Personajes de Carne y Sabueso.